¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que sintonizan el 101.5 FM de Más Radio, La Voz de la Verdad. Bienvenidos a su programa Rompiendo Paradigmas con Rafael Loera, Jamaí García, que ya se encuentra con nosotros. Le extrañamos, ¿verdad?, en estos últimos dos programas. Y Ismeraí García, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en una emisión más. También le enviamos un saludo a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Les recordamos que nos encuentran como Más Radio La Paz. También les invitamos a que nos dejen un mensajito aquí en nuestro WhatsApp de cabina, ¿verdad? Nos dará muchísimo gusto poder conversar con ustedes al 612-14-6-16-27. Mándenos un mensajito y díganos qué les parece el tema de hoy. Y precisamente hoy estaremos hablando acerca de la identidad, un tema bastante importante en estos tiempos, bastante interesante. Vamos a estar viendo qué es la identidad, el concepto, las teorías que existen en torno a la identidad y principalmente quiénes somos en Dios, que es el mayor título, ¿no?, que podemos tener. Lejos de cómo construimos nuestra identidad, lo más importante es qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Así que les invitamos a que se preparen, nos sigan las próximas 2 horas y nos compartan para ustedes qué es identidad. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Muy bien, y mira, hay una pregunta para todos los que nos escuchan ahora y no se las hago. ¿Cómo se define usted cuando alguna persona le dice quién eres tú? ¿Sale? No diga al final del programa vamos a dar la respuesta. Así que ¿cómo se define usted? ¿Quién es usted? Esta es la pregunta. Así que dígale allá a su mamá, a su vecino, a su amigo, hey, ¿cómo te defines? ¿Quién eres tú? Y ya que le diga ahí en el oído y al finalizar, pues vamos a ver si la respuesta es correcta, ¿sí? Porque precisamente vamos a ver la definición de quiénes somos, ¿no? Y se van a tocar algunos conceptos como flemáticos y como de todo, ¿no? Ahorita acá con la psicóloga, así que con Jamaí nos va a dar esta parte de la estructura, ¿verdad? Así que pues nos vamos a gozar en este programa, pero como siempre les decimos, esto pique y se extiende, son temas muy buenos y sobre todo que son temas relevantes socialmente, pero sobre todo también que siempre también los ponemos a través de lo que la palabra de Dios nos indica. Este es un programa totalmente diferente, rompiendo paradigmas, ya que en cada programa se rompe un paradigma de lo que tiene la sociedad o el concepto de lo que tienen las personas, y pues va a ser un programa muy bueno. Así es, muy feliz. Hola, buenas tardes a los que nos escuchan, nos ven, nos sintonizan en las redes sociales. Mil gracias por vernos y escuchar. Va a ser un tema muy interesante. Estoy feliz, muy contenta de volver a estar aquí después de unos días ausentes, sirviendo a Dios en otra área, ¿no? En la iglesia. Y me encanta porque servimos a Dios en todas las áreas, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿no? Y este es un tema muy de dar para mucho, ¿no? La identidad, ¿no? Y siempre debemos de conocernos como seres humanos, debemos conocer a nosotros mismos, quiénes somos. Hay 3 preguntas: ¿quiénes somos? ¿En dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Son preguntas que debe tener el ser humano y las tiene que tener ya contestadas, ¿no? Vaya el de ese conocimiento, cómo te conoces en lo externo, ¿no? De lo exterior podemos vernos, pero en lo externo es un análisis y es una reflexión, ¿no?, que nosotros mismos debemos hacer, y vamos a invitarlos a esa reflexión, ¿no?, desde el programa de quiénes somos, quiénes consideran, ¿no?, que son, y pues escríbanos quiénes son, más allá, esta identidad es más allá de los títulos, ¿no?, más allá de, no, puedo ser psicóloga, puedo ser esto, lo otro, pero qué más allá, ¿no?, de tu interior, quién eres realmente. Y eso se trata de la identidad de cada ser humano. Y vamos a comenzar con este gran tema.
Así es, y precisamente vamos a iniciar en este primer bloque hablando acerca del concepto, las definiciones que existen en torno a la identidad y los tipos de identidad, porque vamos a entender que hay diferentes tipos y ahorita los vamos a estar abordando. Primeramente vamos a ver la definición de identidad. Aquí tenemos cuál es la definición pues de diccionario, ¿verdad? De identidad, hay dos definiciones: circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. También vamos a entender que es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirlas de otra en un conjunto. Es decir, si nos abocamos a la primera, ¿verdad?, definición que tenemos aquí, es algo que determina un conjunto de rasgos que nos diferencian de otras. Es decir, la identidad es esto que nos da, ¿verdad?, ese sello de quiénes somos. La identidad es algo que nos distingue, que somos únicos, ¿verdad? Somos irrepetibles, tenemos una sola huella dactilar en el mundo, nunca se va a repetir, aunque sean gemelos, aunque seamos familia, ¿verdad? Somos únicos y tenemos una serie de características, que es la segunda definición, rasgos o características de una persona que nos permiten distinguirlas de otras en un conjunto. Y hoy en día que la identidad es tan atacada, ¿verdad? De repente nos quieren ver como un conjunto de cosas, ya ni siquiera personas, porque se ha deshumanizado, ¿no? Y que todos sean iguales, que todos piensen igual. Si te sales del molde, pues ya estás mal, ¿verdad? O se te cierran algunas puertas, pero vamos a ver que la identidad es tan valiosa, el saber quiénes somos nosotros, ¿no? Y que es una identidad pues que Dios nos ha dado primeramente y que también se va construyendo con experiencias, ¿verdad? Pero construyendo en un buen sentido, no como actualmente se dice que la identidad solo es una construcción social, ¿verdad? No, sino que va mucho más allá de esta construcción social y es aquello que nos distingue, aquello que nos da un sello único, ¿no? Nosotros somos únicos en todo el mundo, no hay nadie, podremos parecernos a lo mejor físicamente, tener personalidades similares, pero jamás vamos a ser 100% iguales, ¿no? Y esto es lo maravilloso de tener una identidad bien fundamentada y bien formada. Sí, la identidad viene siendo una representación mental de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que vemos en la identidad. Y a lo mejor se preguntarán, ¿cómo puedo yo saber, no sé, a lo mejor una persona construir la identidad? No, la identidad se construye el ser humano desde que son pequeños, desde su entorno, en donde viven, con quién conviven, con quién más está pegado el niño o la niña, ¿no? Ir trabajando esa autoestima, en su autopercepción, ir trabajando en la educación, ¿no? Tanto educación, digamos, de casa, con valores, también todo es un conjunto de eso, la identidad, y se construye a todo lo largo de la vida, ¿no? Vemos cuando alguien llega a la adolescencia, como que sí le cuesta más, ¿no?, establecer una identidad, a pesar de que el niño lo estableció. En la adolescencia siempre hay como cosas, como vivencias, etcétera. También la parte de madurar también, ¿no? Eso tiene mucho que ver. En su escuela también tiene mucho que ver cómo lo tratan, qué es lo que pasa ahí. Todo eso tiene que ver con nuestra identidad, y la identidad pues se construye a base se forma a partir de la experiencia individual, también en tu entorno, en lo cultural también tiene que ver mucho, sí es de su interior, pero todo eso es una influencia a nuestra identidad. Y la identidad, los componentes son valores, las creencias, quiere decir las normas que tenemos nosotros, ¿no? Cómo en casa nos educaron desde pequeños a los cristianos, ¿no? Con qué valores nos educaron, valores cristianos también, ¿no? Cómo nos educaron que nuestra identidad, que Dios nos ama, que Dios nos hizo, que Dios es nuestro todo, ¿no? También tiene que ver con todo esto, las metas, los objetivos. Todo ser humano debemos tener metas, objetivos. Por ejemplo, si alguien dice mi meta es ser, no sé, un gran empresario, empresaria, pues eso va a basar tu identidad, ¿no? De que ser un empresario, empresaria, ya soy alguien en la vida, ¿no? Tienen que ver mucho con eso. También las experiencias, los eventos canónicos, todos los tipos de eventos que nos pueda pasar en la vida desde pequeños. Nos tienen buenas experiencias en un buen lugar, pero a lo mejor todos tienen experiencias, todo el mundo tienen experiencias diferentes, algunos niños, adolescentes, adultos tienen desde que son experiencias diferentes, tienen
por alguna razón, ¿no? También no tienen una figura paterna, no tienen una figura materna, o se crearon con una figura de los abuelos que vienen siendo sus padres, ¿no? También tienen diferentes contextos, ¿no? En cualquier contexto, y eso es lo que construye nuestra identidad, son esas cosas que nos van a hacer quienes somos ahora, ¿no? Así es. Pues es como en redes sociales, pues se siente uno halagado de que americanos y otras personas dicen que son mexicanos, porque el mexicano es donde quiera, nace donde quiera, pero no es así. No es así, verdaderamente todos tenemos una cultura distinta, y precisamente aún en México, estando en este país tan hermoso y tan rico, la parte norte es muy diferente de la parte sur y de la parte centro. Tenemos un conocimiento de muchas cosas culturales, pero esto ha sido a base precisamente de nuestra misma educación que tomamos en la escuela, que nos enseña que en qué regiones, en qué partes son esto, son lo otro, visten o hacen o comen o esto, pero al final del día verdaderamente la identidad es con la que Dios lo mandó a usted, porque somos diferentes. Ahorita decían, tenemos huellas digitales totalmente diferentes, retinas del ojo totalmente diferentes, nuestras retinas no son iguales, aunque tengamos el mismo color de ojos, no es igual, ¿sí? Tenemos marcas de nacimiento diferentes, podemos parecernos físicamente, pero las marcas de nacimiento no son iguales, y esto hablo de lunares, ¿sí? Hablo de cosas, así que verdaderamente somos únicos. Y podemos ponernos de acuerdo o que nos gusten cosas similares, pero eso no quiere decir que estamos 100% de acuerdo o somos iguales. Y este es un problema que hoy se vive cuando en estos tiempos se pelea por una igualdad, que la mujer con el hombre con la mujer, y esto ha traído muchos problemas, y precisamente se tocó ahorita, nuestra compañera tocaba algo, en la adolescencia se sufren crisis de identidad por muchas razones, traumas, cosas que vives, hay niños que pierden sus padres a muy temprana edad y crecen y se desarrollan en un sistema de gobierno, hay otros que pierden a sus padres pero viven en un sistema de familia, ya sea los abuelos, los tíos, y todas estas cosas nos van a ir trayendo a nuestras vidas una formación de carácter, ¿sí? No nuestra identidad, es una formación de carácter, ¿sí? Que al final del día, todo lo que vivamos y todo lo que aprendamos y como lo manejemos, nos va a llevar a ser las personas que vamos a ser en el futuro, adultas. Entonces, sí es importante el tener presente que necesitamos ahora más que nunca, que se ha perdido esa identidad, darle la identidad correcta a los niños, decirles que son perfectos y que en ellos no hay ninguna falta. Tenemos que marcar nosotros, los padres, los familias, los amigos. Si usted en verdad ama a su cultura y ama a su gente, pues usted tiene que mantener esa identidad, ¿no? El mundo nos conoce por el sombrero de charro y en el norte, en mi tierra, ya no se usa ese sombrero, se usa otro sombrero cowboy, ¿no? Aquí también, ¿no? Es muy diferente. Pero en Yucatán usan otros sombreros diferentes, pero todo el mundo nos conoce por el tequila, por el sombrero charro, ¿sí? Que cantamos mariachi. O que andamos en burro. Sí, o que andamos en burro, o que estamos dormidos allí a un lado de un cactus. Pues no es así, no en todos lados hay cactus, y en los lados donde hay, créame lo que es muy difícil que uno se recargue en uno. Así que es importante nosotros ver verdaderamente desde la forma científica, pero desde la forma también biológica, ¿sí? Y también espiritual, quiénes somos. Así es. Y hacia dónde tenemos que caminar. Así que estamos ahorita en este primer
espacio, nuestro primer espacio de nuestro programa, precisamente tratando de definir todas estas cosas que vamos a ir amarrando para finalizar. Y si usted apenas se está metiendo, yo les hice una pregunta: ¿cómo se define usted cuando le preguntan quién eres? Así que al final voy a dar la respuesta, y si usted no la dio correcta, pues bueno, ya va a saber cómo tiene que responder si usted ve todo el programa. Así que pues es importante ver y seguir, porque ahora más que nada en el 1800 se empieza a manejar mucho la psicología, más que en otros tiempos, ¿sí? Sabemos que la psicología es manejada desde 300 antes de Cristo en Grecia, ¿sí? Nace toda esta rama, pero vemos que hoy más que nunca en estos últimos 100 y tantos de años es cuando más la psicología ha venido a usarse en la sociedad, y con altibajos. El psicólogo que conoce a Dios y que cree en Dios, pues hace un buen trabajo, y el psicólogo que no tiene una fe, pues créanme lo que no da un buen trabajo, pues, y lo vamos a ver desde muchas perspectivas, porque el querer ser siempre científico, analítico en una sola forma, estamos mal. Recuérdese que somos seres espirituales. ¿Sí me explico? Verdaderamente, biológicamente tenemos una estructura, pero somos seres espirituales, quiéralo o no, ¿sí? Y verdaderamente la psiquis, psique es un problema que ahora se maneja, y ahora con muchos trastornos, porque ahora vivimos en un mundo que va en una espiral muy rápida, ¿sí? Y entonces muchos cambios rápidos producen también muchos problemas psicológicos. Entonces vemos que uno de los psicólogos más famosos, que es Freud, ¿sí? Empieza en los 800, a finales del 1800, y junto con mentalidades como Marx, ¿no? Karl Marx y todos ellos vemos que empiezan a hacer una revolución, ¿no? Emocional, psicológica, y que ha traído ahora al siglo que pasó y ya que estamos comenzando, pues verdaderamente una distorsión de la personalidad, una distorsión de lo que es la realidad del ser humano, y esto pues aquí lo estamos tomando. Así es, y qué importante, ¿no? Tomar este aspecto y también entender pues que hay diferentes tipos de identidades, aunque la principal, y de hecho ya las platicábamos ahorita un momento, ¿no? Pero para hacer, digamos, la diferenciación entre cada una de ellas, pues tenemos la identidad personal, que es la que pues nos atañe a cada uno de nosotros, son nuestros rasgos, nuestras características, nuestro nombre, ¿no? Nuestro apellido, también de esta manera somos diferenciados del resto, ¿no? E incluso nuestra huella, lo que platicábamos, el iris, todos estos aspectos, nuestro ADN, ¿no? Es lo que nos da una identidad personal, individual, y también puede referirse a otras circunstancias como nuestra cultura, la profesión, las habilidades, la actividad laboral, la religión, ¿verdad? La personalidad, los gustos también, que no son nuestra identidad, pero forman parte, digamos, de esta construcción de identidad. Hay otra identidad también que es la cultural. Entendemos la personalidad como quién soy yo, ¿no? La identidad personal, pero la cultural es cuando somos parte de un grupo, ¿no? Que también el ser humano pues no nació para ser aislado, sino pertenecemos a grupos. Entonces en este concepto implica todo aquello que tiene que ver con nuestras creencias, nuestros valores, lo que compartimos en un determinado grupo. Entonces decir identidad personal, soy Ismeraí, no soy Jamaí, soy Rafael. Una identidad cultural, pues somos cristianos, ¿no? Eso ya nos hace a nosotros, nos da una identidad en conjunto. Y hay otra identidad también conjunta, que es la identidad nacional. Esta tiene que ver con lo que justo decía el pastor Rafael, ¿verdad? Pues orgullo, ¿no? Que la palabra es orgullo, pues como que hace ruido, ¿no? Pero digamos esta situación que nos da a nosotros nuestra identidad de pertenecer a un lugar, ¿no? Lo que nos vincula a pertenecer a un país, es decir, pues todo eso que se nos reconoce a los mexicanos, ¿no? Lo que decían, el mariachi, ¿no? Toda esta cuestión de cómo también otros países nos ven a nosotros, y
es lo que nos identifica precisamente como mexicanos que somos, y que también la identidad nacional ha sido muy atacada, así como la identidad individual ha sido bastante atacada hoy en día por las nuevas ideologías, la identidad nacional también. ¿Y quién es el enemigo principal de la identidad nacional? El globalismo, ¿no? Que quieren que todo esto, las organizaciones internacionales, pues que ya cada país no sea autónomo, ¿no? Sino que pertenezcan a uno solo, con una sola idea, una sola mentalidad, que va para el orden mundial, ¿no? Del que también hemos platicado, una sola religión, un solo concepto, una sola moneda, un solo todo, un solo gobierno, ¿no? Precisamente es lo que se busca, porque constantemente se está atacando precisamente esta identidad. También la identidad cultural es muy atacada, ¿no? ¿Qué ataca la identidad cultural? Pues las ideologías. Vemos que hay un enemigo, ¿no? De cada una de las identidades, por eso es importante, pues, abrazar esta verdadera identidad, que más en los bloques posteriores lo estaremos viendo, pero tenemos que abrazar esa identidad que Dios nos ha dado a nosotros. Es una identidad individual como hijos de Dios, pero también nos da una identidad cultural que nos hace pertenecer, ¿verdad?, a una iglesia, a un grupo, una denominación, etcétera, pero todo eso es parte de quiénes somos, de nuestra identidad en Cristo, que es la identidad más importante. Por eso el pastor Rafael inicia con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos definimos? ¿Qué es lo que nos define a cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? Regularmente cuando nos dicen preséntate, pues soy fulano, soy licenciado en esto, ¿verdad? Hago esto, y muchas veces nuestra identidad la hemos basado en qué hacemos, ¿no? Y cuando no, nuestra identidad es realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Y pues todavía no nos vamos a dar spoiler, ¿verdad? Porque más al rato vamos a llegar a esta respuesta verdadera, pero sigamos reflexionando cada uno de nosotros conforme escuchamos también esto, quiénes somos, qué es lo que nos define, y creo que esto va a revolucionar, va a romper el paradigma, ¿no? De cómo nos vamos a presentar la próxima vez que nos pregunten quiénes somos. Así es, y como bien decías, yo creo que el globalismo nos ha afectado tanto que ha quitado verdaderamente en los mexicanos, nos ha quitado esa pertenencia, esa civismo, se ha dejado el civismo a un lado en las escuelas, ya no nos hacen sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Al contrario, ahora tenemos en el globalismo ya todos quieren entrar con una cultura arraigada hasta en cambiar nuestras formas de alimentación, en nuestras formas de hacer ejercicio, de vestirnos, hasta nuestras formas de hablar, de expresarnos, o sea, todo esto ha venido a querer robar verdaderamente esa parte que Dios le dio a cada pueblo, a cada nación, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos hay una mezcla de todas las partes del mundo, y aunque viven todos juntos, no están juntos, ¿sí? Tú de repente entras a barrios pakistaníes donde hacen unos pollos muy sabrosos que tienen muy condimentados, muy rico, o entras a un barrio chino, o entras a un barrio judío, un barrio italiano, un barrio mexicano, o entras me explico, irlandés, o empiezas y puedes ver un mundo totalmente diferente. Desde que entraste al barrio, ves a las personas diferentes, en color, en forma de vestir, en forma de expresarse, y es una riqueza cuando uno ve eso. Incluso hasta sus propias casas son diferentes. Tú llegas a las casas mexicanas y están sus sillones llenos de zarapes, y los carros de los mexicanos traen ahí su bandera y traen su zarape y traen sus cosas y traen más focos que un arbolito de Navidad constantemente, porque eso era parte de ¿no? Es como lo que se hizo el mexicoamericano allá, que se quedó, no tenía el dinero para comprarse los carros del año, pero en la cultura empezaron a usar esos carros y los empezaron ellos a hacer vistosos, bonitos, ¿no? Los lowrider, y ahora imagínate que ha impactado tanto esa cultura del carnalismo, del lowrider, del gángster mexicano, que ahora en Japón, ¿sí? En Japón visten como los mexicoamericanos, tratan de hablar como los mexicoamericanos, incluso ya tienen la fe hasta católica, ya adoran hasta la Virgen de Guadalupe. Entonces,
vemos que cuando hay una influencia poderosa en alguna cultura, ¿sí? Empieza a salirse de su ámbito y empieza a impactar otros países. En los años 60, hubo esa cultura de los Krishnas y esta onda hippie que la trajeron de la India, que la trajeron de aquellas. Esa era la onda de andar descalzo, de andar otra vez con vestimentas largas como Gandhi, como esto, porque empezaron a traer el budismo, el hinduismo a Estados Unidos y empezaron a agarrar las dietas, la forma de comer, de alimentarse, vegetarianas empezaron. Ahora ya son veganos, pero esto viene precisamente, se empieza a hacer esas mezclas y esas culturas y vemos que al final del día sí afectan las culturas. Sí afectan las vidas, sí afectan las relaciones. ¿Por qué? Porque yo me reía mucho porque veías tú americanos rapados, vestidos como monjes budistas de allá del Himalaya, ¿sí? Y según haciendo, pues, sus ritos y sus oraciones, ¿no? Y decías tú, wow, o sea, estos tan bien locos, decía uno, ¿no? Tan piratas, ¿no? ¿Cómo es que siendo blancos y teniendo ojos azules y siendo más altos y viviendo en un país totalmente diferente, ahora ellos quieren representar esa vida que fueron y aprendieron y que ahora la traen acá y que quieren vivirla y que no les sienta, ¿sí? Incluso sus familias pues hasta lo rechazan y todo. Entonces vemos que verdaderamente culturalmente cuando entra esta globalización al mundo, verdaderamente te quita de buenas raíces. ¿Cómo se conocía a los japoneses antes de que entraran las culturas mexicoamericanas en ellos allá? ¿Cómo se le conocía a esas personas? Esas personas tienen una reputación a nivel mundial de personas muy fieles a sus costumbres, son personas muy perseverantes, son personas muy educadas, son personas que tienen habilidades y sobre todo para ellos el respeto y todo ese tipo de cosas centrales, ¿no? Eso era lo de ellos, ¿no? Incluso hasta las mismas mafias tenían sus códigos y sus cosas, y vemos que ahora ha cambiado Japón. Desde que perdió la Segunda Guerra Mundial, perdieron parte de su identidad, se reconstruyeron, pero ahora vemos un Japón que ya está globalizado, ya no tienen la misma estructura que antes tenían, eran muy disciplinados, ¿sí? Siguen siendo disciplinados, pero ahora la cultura ya es diferente, ¿sí? Entonces se les conocía por personas muy honorables, ¿sí? Entonces vemos que esto ha cambiado. Sí, incluso a los chinos igual, y ahora se les conoce como ladrones, se les conoce, o sea, vemos que sí afecta la cultura, la globalización ha afectado a todo el mundo porque nos hemos hecho una mezcolanza tremenda de cosas que han robado la identidad, que han quitado la forma de ser y que imagínate, ahora por ejemplo vemos las formas de vestir, ¿sí? Imagínate ahora, ya no encontramos nosotros tenis de piel, ya no encontramos calzado bueno, ahora competimos con calzado chino, americano de hule, y dejas las pieles, los buenos zapatos, los mejores zapatos que eran de piel, ya no se usan porque ahora es más una marca que la calidad del zapato. Es increíble, o sea, las ropas que usamos ya dejaron de ser algodón y ahora fibras sintéticas y ahora todas las usamos cuando antes verdaderamente hasta en nuestros mismos estados nosotros necesitamos esas ropas de algodón en donde hace mucho calor. ¿Por qué? Porque refrescan, ¿sí me explico? Nos quitan esa parte de estar sudando y ahora ya no importan esas cosas. Entonces, sí tenemos un problema con estas situaciones, ¿no?
Sí, así es, hay una crisis, ¿no?, verdadera de identidad, tanto identidad individual, cultural, identidad nacional, ¿verdad? ¿Y por qué hay una crisis? Pues precisamente porque se ha perdido, ¿no?, aquello que nos define, hemos dejado que se pierda la esencia, aquello que nos define a cada uno de nosotros como somos, y es lo que busca precisamente el globalismo, ¿no?, y todas estas nuevas tendencias de desaparecer al ser humano. Como vemos, por ejemplo, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, a mí se me hace impresionante, ¿no? Igual puede ser 1984 de Orwell, pero precisamente el de Aldous Huxley, ¿no?, de cómo para ellos es increíble, alguien llega y les dice, no, es que la religión, es que Dios, pero es que ¿qué es Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es la familia? O sea, se me hace demasiado impresionante este mundo que te venden, y el título es interesante, Mundo Feliz, pero ¿por qué? Porque y nos recuerda lo que dicen los globalistas de la Agenda 2030, no vas a tener nada y vas a ser feliz, ¿no? Sí. Muy bien, pero bueno, como dice el pastor Rafael, esto pica y se extiende, ¿verdad? Está muy interesante, ya hemos llegado al final de nuestro primer bloque, así que los esperamos, dejamos que continúen con nosotros y vamos a entrar más adelante en el segundo bloque, así que vámonos a un corte, no se despegue. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos con un tema muy bueno que estamos hablando, que es la definición de la personalidad, que estamos hablando de quién es usted, ¿verdad? Y estamos viendo esto, ¿no? Y lo estamos viendo a través de lo espiritual y a través de lo científico y a través de todas las formas estamos tratando de hacerlo. Así que estamos en 101.5 FM, el Más Radio, la voz de la verdad, en su programa Rompiendo Paradigmas con Rafael Loera, Ismeraye García y Jamaí García, mis compañeras, y pues estamos en este segundo bloque en donde seguiremos con el tema que estábamos tratando, y pues hay que echarle muchas ganas precisamente en lo que nosotros reconocemos que somos, y hay que luchar por mantener esa identidad. Así es, justamente estaba pensando, mejor nos preguntan, ¿tiene que ver la personalidad de una persona con su identidad, no? Tiene que ver mucho, porque cuando la personalidad, alguien se comporta de una manera, de que por qué se comporta así, de que está influenciado, ¿no? De que le lleva dentro de sí mismo, qué lo hace de su mente, de cómo que lo hace accionar así, ¿no? Justamente la personalidad. Por eso vemos gente que tiene problemas de personalidad, vemos gente que a lo mejor batalla poco, a lo mejor no tanto el examen que tengan otras una personalidad, que sí lo hay, pero a lo mejor como que batallan un poco en construir su personalidad, cómo eres, cómo te comportas hacia afuera, ¿no? Eso es la personalidad, ¿no? Puede alguien describir personalidad, no es que son muy alegres, son muy así, pero ¿por qué tiene que ver todo eso, no? Porque eres alegre, porque eres feliz, o no sé, en personalidad soy una persona muy muy seria, o no sé, alguien dice, no, pues en personalidad se basa en que soy muy triste, o no sé, diferentes bases de personalidad cada quien tiene, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto de la identidad, ¿no? De cómo te identificas. Tú, hay que hacer un ejercicio ahorita, ¿no? Me gustaría a todos, desde lo más, si alguien quiere conocerse, ¿no? Desde lo más básico vamos a hacer, ¿no? Tu nombre, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo mío, Jamaí, ¿no? En mi caso, ¿de dónde viene? De la Biblia, ¿no? Viene una genealogía. ¿De qué genealogía viene? Ah, no, pues hizo tal, ¿no? Ese personaje que viene en esa genealogía, ¿no? Y así justamente, o qué significa mi nombre, también tiene mucho que ver. Me gusta mucho, ¿cómo te llamas, no? Decirle y ver qué significa, ¿no? ¿Qué significa tu nombre? Búscalo en Google, o si ya sabes, ¿no? De la Biblia. Vamos a ir lo más básico de qué te gusta hacer. No, pues a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta escuchar música, ¿no? Me gusta mucho ¿qué más? Escribir, me gusta mucho ver Netflix, no sé, ¿no? Personalidad. Vamos a hacer ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque me gusta hacer, pero me apasiona más eso, me llevo más con esto. En mi caso me apasiona mucho la música, ¿no? Me gusta cantar, por ejemplo, ¿no? Me apasiona mucho la psicología, ¿no? Me apasiona mucho servir a Dios en cualquier área, ¿no? Ah, bueno, eso va a ser tu personalidad.
Lo siguiente, ¿en qué eres bueno haciendo, no? No, pues, ¿qué talento tienes? Por ejemplo, ¿no? Talento cantar, mi talento escribir, mi talento esto, lo otro, ¿no? Ah, bueno, entonces ya vas dando las bases de tu personalidad, de quién soy, ¿no? Ahora, ¿quién realmente soy? ¿Quiénes son mis padres? Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué de ellos que fueron en tu vida tus padres, ¿no? Fueron amor, fueron esto, fueron paz, que tuvieron paciencia para criarte, ¿no? También tiene que ver mucho, son preguntas básicas que vamos a comenzarnos desde ahorita todos, ¿no? A hacernos, ¿cómo fue mi núcleo familiar? ¿Fue muy bueno, por ejemplo? ¿No fue muy bueno? ¿Fueron excelentes? Crecí con la palabra de Dios, fueron pastores, mis padres, todo eso, ¿no? También esa denominación tiene mucho en la entidad. ¿Quién soy? Soy un HDM, soy un hijo de ministro, ¿no? Y ahí se basa toda nuestra personalidad, digamos, ahí, pero sobre todo que soy, hijo de Dios. Exacto. Y de ahí parte, y de ahí, soy hijo de Dios, pues vamos que dice la Biblia que somos hijos de Dios, somos linaje escogidos, pueblo adquirido por Dios. Y soy mujer cristiana, ¿no? Nuestra identidad está en Proverbios, ¿no? Todo eso hay que preguntarnos, son preguntas como muy básicas que todos nos tenemos que hacer, y desde ahí empezamos a construir el quiénes somos, ¿no? Más allá de los títulos, que tu título sí puede entrar, pero va más allá del interior, ¿no? Es lo que hay dentro de nosotros, así como se comienza a construir con esas preguntas, yo creo que muy fáciles, muy prácticas, mejor dicho, ¿no? Muy prácticas, que todos vamos a hacer en este momento ahorita, ¿no? Un momento de reflexión. Así es, sí, qué interesante, ¿no? Y precisamente eso nos lleva al concepto de personalidad, qué bueno que lo abordas precisamente porque todo esto dices que la personalidad pues es parte, ¿no? De nuestra identidad, y qué bueno poder hacerse estas preguntas, esta autorreflexión, ¿no? De quiénes somos en Cristo Jesús, porque eso es lo que nos va a dar la identidad, ¿no? Muchas veces estamos buscando la identidad por todos lados, menos realmente en donde está la fuente de la identidad, que es Dios, ¿no? Y en conocernos cada uno de nosotros mismos como criatura y hechura que somos de parte del Señor. Y hay precisamente algunos personajes, ¿verdad? Que es interesante poder rescatar en este bloque también. Precisamente Freud, cuando habla de la personalidad, vamos a ver el concepto de personalidad. Nos habla que la personalidad es el conjunto de las características tanto físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto de los otros individuos. Justamente las preguntas que Jamaí nos hacía, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es aquello que nos gusta o nos apasiona? Y precisamente la personalidad, dice Freud, está compuesta por dos elementos, el temperamento y el carácter, ¿no? Que tiene que ver también precisamente con realizarte estas preguntas. Uno tiene el origen genético, ¿verdad? El temperamento, pues sabemos que depende de lo que predomina en ti, ¿no? Que tiene que ver con los 4 temperamentos, ¿no? Esta teoría de los 4 temperamentos. Y el carácter, pues es de un tipo social, es decir, lo va a determinar el ambiente en el cual vive el individuo respectivamente. Y bueno, existen otros psicólogos, ¿no? Como Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Jean Piaget, entre los más reconocidos, pues que hablan también precisamente de la personalidad, pero qué interesante poder ir viendo, ¿no? Ir abordando cada uno de los elementos que puede tener la personalidad. También hay un psicólogo, Erik Erikson, y está muy interesante precisamente las etapas que él desarrolla con respecto a las 8 etapas que vivimos los seres humanos para el desarrollo de nuestra identidad. Y vamos a ver en esta imagen cuáles son esas 8 etapas en las que se desarrolla el ser humano. Aquí vemos, y él divide la etapa primeramente desde la infancia, que viene siendo desde el día 0 en que nacemos hasta los 18 meses, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, la confianza versus desconfianza, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Aquí es la alimentación, ¿no? El resultado de la esperanza. ¿Cómo vamos a ir alimentando las mamás, ¿no? ¿Cómo alimentamos a los hijos, ¿no? Aquí luego sí la primera infancia, que es una etapa muy importante en los niños. Es como la manera como se van a comportar ya, ¿no? Viene de los 2 a los 3 años. Conflicto, la autonomía, la vergüenza y la duda. Ahorita vamos a explicar un poco eso. Eventos importantes, baños de entrenamiento, resultado de la voluntad, porque aquí al niño hay que enseñarle lo más básico, ¿no? Desde vas a comer así, vas a caminar, que tengas autonomía, lo vas a intentar, ¿no? El preescolar, sigue el preescolar, que es de 3 a 5 años. Aquí el conflicto es la iniciativa
contra la culpa, ¿no? Eventos importantes, la exploración, resultado objetivo, que dice que en esta edad es cuando ya más el niño como ya creció, ya comienzan a ir en el área preescolar, es como que comienzan a ir al kinder, comienzan a experimentar muchas cosas, ¿no? Comienzan a explorar el mundo, ¿no? Por eso hacen a veces cosas muchas travesuras, comienzan a eso. La edad escolar, de 6 a 11 años, aquí vemos que de 6 llega una preadolescencia, ¿no? Los 11 años. El conflicto, la industria versus inferioridad. Eventos importantes, la escuela, resultado la confianza. Aquí ya comienzan a hacer muchos cambios en su vida porque pasan una etapa justamente los 6 años, estás en la primaria, los 11 los terminas, pues ya no eres un niño. Ahí comienza un conflicto de decir, bueno, ya no soy un niño, pero siento algo raro de que soy un niño ya grande, ¿no? Esa etapa de la preadolescencia, tienes que explicarle a los hijos, ya estás en preadolescencia, vas a pasar a otra etapa muy importante, donde van a surgir los cambios, ya no vas a ser un niño o una niña, ya serás un adolescente, digamos a la adolescencia, que es de los 12 a los 18 años. Aquí el conflicto es sobre su identidad versus la confusión de roles. Unos eventos importantes que tienen que influenciar son las relaciones sociales, toda la fidelidad. ¿Por qué las relaciones sociales? ¿Dónde se relacionan los adolescentes? En sus escuelas, ¿no? Principalmente. ¿Por qué dice identidad versus confusión de roles? Bueno, porque el adolescente aquí es una etapa muy frágil, donde comienzan a hacerse muchas preguntas, donde, bueno, ya estoy grande, ya me comienzan a preguntar desde esa edad qué quiero hacer, qué quiero ser, qué es lo que más me gusta. Y muchas veces, si no estás cimentado desde la primera infancia, quién eres y qué, a dónde vas, bueno, ahí desde la adolescencia va a tambalear el adolescente sobre su identidad, ¿no? Pero es una etapa muy, muy frágil para ellos, y es estarles diciendo, eres amado, eres tu círculo social, bueno, los que son cristianos, la escuela, y el grupo de adolescentes en esta iglesia, ¿no? Tiene que ver mucho. Luego de esa, de esa etapa tan frágil, que ya si tuviste una buena cimentación, si tus padres o si vas a un psicólogo o psicóloga pudieron orientarte a ser alguien adolescente sólido para llegar a ser un adulto joven más sólido, donde tiene ya más responsabilidades, ¿no? Ahí el conflicto es la intimidad versus el aislamiento. 19 a 40 años, adulto joven, ¿no? Eventos importantes, las relaciones y resultado, amar, ¿no? Hay en esa etapa, desde los 19 años a los 40, más para los 19, 20 y tantos, es cuando dicen, bueno, ya crecí, ¿con quién me relaciono? Hay todas las relaciones, entran ya en un conflicto, ¿no? Tanto de relaciones con tu familia, con tus padres, con tus amigos, pero también las relaciones amorosas ya entran en la adultez joven, ¿no? Vemos de 19 a 40 años, ya comienza a tener con quién me relaciono, qué experiencias tengo también, todo eso va formando ya el adulto joven, ¿no? Y cuando somos adultos jóvenes, 19, 20, típico de que, ay, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿En qué soy bueno? Bueno, me meto en una carrera, y eso ya para toda la vida ya me van a tachar de que, ay, ya eres un psicólogo, ya eres esto, ya eres lo otro, ¿no? También ya es joven, como que piensas más, tienes más responsabilidades que también esas responsabilidades pueden hacerte crecer en tu personalidad, o también puede ser tambalearte esas responsabilidades, ¿no? La adultez media, los 40 a 65 años. Aquí el conflicto es la generatividad y su estancamiento. Entonces, importante es trabajo en la paternidad, resultado del cuidado. Aquí ya llegamos a una edad, 40, ya tienes más hijos, ya me gustaría ser de los 60, me gustaría irme a los 60. ¿Por qué estancamiento? Porque muchas veces hago los medios de que no, pues ya me voy a jubilar, ¿no? Siempre es el problema, ¿no? Sobre eso, ahora qué voy a hacer con mi vida, como que ya entramos a preguntarnos lo que preguntábamos desde la adolescencia, qué me voy a hacer con mi vida ahora, ¿no? Ya pasé todo, ya hice todo, ahora quién voy a ser, qué voy a hacer, ¿no? Y aquí, porque el trabajo de la paternidad, porque también ya a los 40, 45, no sé, mucha gente ya tiene hijos grandes, otros apenas van a tener, ¿no? ¿Cómo combino todo ese trabajo? ¿Cómo combino la paternidad? ¿Cómo hago esto y lo otro, no? La madurez, 65 hasta la muerte. Y
conflicto, la integridad del ego versus desesperación. Eventos importantes, la reflexión sobre la vida, resultado sabiduría, que es una edad donde porque dice resultado sabiduría porque ya es gente ya sabia, ya ha pasado por todo en la vida, ya se pueden guiarte, ¿no? A los más jóvenes. Comienza una edad de reflexión, de como melancolía sobre la vida, ¿no? Sobre... Por eso a veces hemos escuchado, no me hubiera gustado hacer esto en la vida, ¿no? A mí me hubiera gustado, desde esa edad hacer tal cosa, ¿no? Siempre hemos escuchado de las personas que tienen 65 o más, ¿no? Que sobre, algunos que sí, logré esto, logré lo otro, pero ahora en esta edad no sé qué voy a lograr, ¿no? También. Y pues desesperación, bueno, algunos pueden entrar en una desesperación porque quieren sentirse útiles, ¿no? Y todos son útiles, desde esa edad son útiles. Así es. Cualquier cosa que hagas eres útil, ¿no? En la vida de esa edad. Y por eso Erikson divide todas esas etapas, porque tiene que ver todo un conjunto de lo que has pasado en la vida, desde que eres chico, quién te rodea, tus padres, te creas con tus abuelos, en medio social, cuando ya entras a la escuela, qué es lo que pasa, los eventos que pasan en la escuela, cuando eres un adulto, qué carrera estudiaste, qué trabajo elegiste, también tiene que ver mucho eso, cómo te va lo que está en la vida. Por eso hay una crisis a lo mejor de que algunos, no, es que no trabajo en lo que estudié, pero estoy haciendo lo que amo. Ah, bueno, tú estás haciendo lo que amo, estás bien, ¿no? Desde un inicio, hay que encontrarnos, ¿no? Ya crecí, ya tengo una familia, tengo esto, tengo más responsabilidades, llego a la adultez, llego hasta la madurez, y ya ahí comienzan como que ya otro tipo de conflicto, ¿no? Por eso Erikson lo divide en las etapas psicosociales, ¿no? Aquí con Erikson y con Freud estamos hablando ya en un psicoanálisis, ¿no? Pero es interesante, bueno, sí. Viendo lo que decía allí ahorita en las edades y por decirlo así, en mi generación nosotros sabíamos ya desde primaria sabíamos lo que queríamos ser de grandes. Y ahora tú le preguntas hay muchos que están estudiando universidad y no saben todavía qué es lo que quieren ser. Entonces, sí sería interesante ver por qué eso cambió tan drásticamente ahora, ¿sí? Porque en eso que decías de confusión, de roles y de cosas, nosotros teníamos muy en claro hacia dónde íbamos y qué queríamos hacer. Por ejemplo, yo tenía 3 carreras, ¿no? Cuando yo estaba en la primaria, yo soñaba con ser piloto aviador, ser licenciado o ser locutor. Sí. Eran tres cosas que yo y otros amigos, pues yo quiero ser ingeniero, algunos lo lograron, yo quiero ser soldado, fueron soldados, yo quiero ser policía, y ahorita, o sea, de mi generación, todos los que tratamos de ver, nosotros teníamos, porque nuestros padres nos decían, sí, yo te veo con estas cualidades y esto y lo otro, y no te gustaría hacer. Y yo creo que esa es la parte ahora en donde uno ha dejado de participar, porque verdaderamente quién mejor que las madres puede ver las habilidades y las cosas que tienen sus propios hijos. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora las mamás no están cuidando a los hijos, ahora las mamás trabajan. Ahora las mamás, quienes cuidan y entretienen a los niños desde que nacen son los celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué identidades van a estar agarrando esos pequeños? ¿O cómo no van a tener ese problema de roles si verdaderamente también no se pusieron los límites? La psicología habla mucho de aprender a poner límites en diferentes edades. Entonces, a nosotros nos enseñaron los límites. A nosotros nos ponían límites y pudiéramos decir que ahora se le llama maltrato, tanto físico como verbal, pero no era todo el tiempo, porque llegaba el momento es que tú aprendías qué podías hacer y qué no podías hacer, ¿sí? Ahora es muy triste ver que los niños les gritan, les pegan a los padres, ¿no? Sí. Incluso en las escuelas los niños no respetan a los maestros, ¿sí? Y eso a nosotros nos decían que venían a ser como segundos padres, y a nosotros sí nos disciplinaban los maestros. Entonces, vivimos tiempos muy diferentes, y a lo que estaba viendo yo ahorita en las edades es que precisamente por eso ahorita se agudiza más el problema en esta nueva sociedad, en estas nuevas generaciones. ¿Por qué?
porque ahora sí que somos culpables, nuestra generación, por tratar mejor a los hijos y no querer que pasen por las mismas situaciones, pero ahora nos estamos dando cuenta que cometimos un grave error. ¿Por qué? Porque es increíble de que están en preparatoria y tú les dices, ya sabes qué carrera vas a escoger. Yo una cosa que les decía a mis hijos, miren, ¿saben una cosa? Vayan pensando qué es lo que quieren ser. Vean a su alrededor. Pueden ser enfermeros, maestros, pues lo que ustedes quieran. Pero déjenme decirles una cosa. La carrera que agarren, agárrenla porque la aman. Porque miren, no hay nada mejor que hacer lo que uno ama. Porque aunque tú agarres una carrera donde vas a ganar mucho dinero, si no la amas, es un martirio. Al final del tiempo, al final del día te sientes esclavo de algo que a ti no te gusta hacer, que estás ganando y estás teniendo, pero no puedes lograr hacer tus sueños. Entonces, es por eso que era importante para nosotros, por eso nos decían, a mí mi abuelita me decía, tú hablas mucho, puedes ser un buen locutor, tú esto, ¿sí me explico? Y mira, hablas muy bien, puedes ser un licenciado. Y esas cosas son las que se te van metiendo en la cabeza y entonces tú dices, bueno, si dicen que puedo tener esto y que puedo hacer eso, ¿por qué no? En aquellos años también había una serie que se llamaba, era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y eso me gustaba, ¿no? Yo quería ser como Papi Boyington, así se llamaba el general que traía ese escuadrón, ¿sí? Y eran los tigres cazadores, algo así se llamaba el programa, y de ahí nació también el querer, yo pues también querer aprender a pilotear un avión. Entonces, hoy, es como ahorita la tendencia de todos los influencers. Ahora todos los chavalos quieren ser influencers. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser todo mundo influencer? ¿Por qué? Porque ven que muchos están ganando dinero. Aparentemente mucha gente hace muchos miles de pesos o de dólares y ahora todos tratan de ser influencer. Entonces tratan de hacer contenidos para lograr estar con ese millón de vistas y poder recibir dineros. Pero al final del día, dices tú, eso no es una carrera. Eso no es algo que va a estar siempre. Hemos visto que muchos influencers que empezaron con esto ya no existen. Ya no están en las redes, ¿sí me explico? Entonces, esta es la cosa que ahorita está predominando más. Las influencias que tenemos ahorita son totalmente diferentes a las que teníamos en otros tiempos, en donde tú podías escoger qué hacer y qué ser, ¿no? También las mujeres tenían muy en claro lo que era su rol y lo que ellas querían ser. Yo me recuerdo que en mi juventud y con las chavalas, pues las chavalas no tenían ningún problema con ser esposas y ser mamás. Pero ahora hay un problema con las mujeres. Ahora las mujeres no quieren ser mamás. No quieren ser esposas, ¿sí? Porque ahora el concebir la idea de ser esposas es, yo no voy a ser abnegada, yo no voy a ser la que esté ahí esclavizada. Y son cosas que todo esto nos ha afectado, ¿qué? Por la globalización y ahora los nuevos pensamientos y las nuevas formas que están entrando, que están arruinando, ¿qué? ¿La vida de qué? De las personas, porque las personas están dejando sus roles naturales, ¿sí? Por roles que aparentemente les están indicando que son mejores y déjame decirte que al final del día, cuando lleguen a los 65 años, se darán cuenta de que estuvieron equivocados en lo que estuvieron viendo, porque era lo que decía ahorita nuestra psicóloga, ¿no? Ya cuando llegas a los 65 años, ya que estás terminando tu vida y todo, pues te haces sabio, ya chocaste con la vida, ya te diste tus propios enfrentamientos, pero pues qué triste es que esta generación, si llega a los 65 años, lleguen sin hijos, ¿sí? Lleguen sin quien los cuide, y sin que se puedan cuidar, porque es a donde va. Sí, así es, y pues precisamente la personalidad es algo que se va generando, ¿no? La identidad, pues con experiencias, ¿no? Y qué experiencias se pueden tener hoy en día, pues dependiendo, ¿no? De cada quien el rol que ha asumido o que le ha tocado asumir, ¿verdad? Precisamente la mujer pues ha tenido que tomar otro rol. Ha sido toda una
confusión de roles, ¿no? Pues ambos han dejado sus roles, ¿no? El hombre también, a veces la mujer tiene que asumir el papel, no el papel del hombre, porque no me gusta cuando dicen soy madre y padre, ¿no? Eres una mamá completa, ¿no? O sea, no eres madre y padre, hay una ausencia de padre, y creo que ese ha sido el error también, el que la mujer quiera asumir un rol de hombre, a las mujeres que les ha tocado criar solas, ¿no? Porque también está esa parte, y pues tienen obviamente que asumir este rol, pero no son madre y padre, son una mamá, porque luego también el día del padre, pues felicidades a las que son madre y padre, ¿no? Eres una mamá que le tocó asumir un rol más allá sola, ¿verdad? Y que eso también es muy complicado, y pues obviamente una mujer sola tiene que salir a fuerza a trabajar, no puede asumir un rol de un hombre que le provea y toda esta situación, ¿no? Es todo, se ha vuelto toda una confusión de roles porque hemos dejado precisamente, ¿no? Porque obviamente si tenemos matrimonios sólidos, todo, pues no va a haber necesidad de crianza solos, también hay papás que crían solos a sus hijos, ¿no? A lo mejor a veces creemos que son minoría, pero sí los existen, ¿no? Me acuerdo que había una serie hace un tiempo, ¿no? Papá soltero, y estaba interesante también la forma, el rol que se generaba, ¿no? Y cómo, pues, los roles han cambiado, han quitado, y eso ha generado también una falta de identidad, porque el hombre ya no sabe realmente qué es ser hombre, ¿no? Es como si todo lo que habían aprendido se deconstruye, como ellos dicen, en un momento, y la mujer también, pues, ha perdido esta esencia, ¿no? Femenina, ha dejado el rol a un lado. Y bueno, esto pica y se extiende, ¿verdad? Como ya decimos esta frase aquí en nuestro programa. Vámonos al siguiente corte y regresamos al tercer bloque, donde estaremos hablando de nuestra identidad en Cristo, cómo construimos una identidad en Cristo. Así que no se pierdan el siguiente bloque, no se despeguen, ¿verdad? Y muchas gracias por seguir con nosotros. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y en este programa, ¿no? Que estamos viendo sobre la identidad, ¿no? Ya vamos ahora sí que a mitad de programa, ya estamos entrando a nuestro tercer cuarto de nuestro programa y es interesante, ¿no? Todo lo que hemos podido hablar y mi compañera al cierre también decía algunas cosas, pero usted está ahorita escuchando, si apenas nos está sintonizando, usted está escuchándonos a través de la 101.5 FM, Más Radio, La Voz de la Verdad, en su programa Rompiendo Paradigmas, ¿sí? Con Jamaí García, Ismeraí García y Rafael Loera, y estamos hoy tocando precisamente ese tema de la personalidad, ¿sí? ¿Quiénes somos, no? Verdaderamente, y al principio del programa, si usted apenas nos está escuchando, yo hice una pregunta y le dije, pregúntele al vecino, a su hermano, a con quien esté y dígale, ¿tú quién eres? Sí, ¿tú quién eres? O sea, la pregunta a veces nos dicen, ¿y usted quién es? ¿Cómo se define usted, no? Así que dígale a la persona con la que está a un lado, ¿tú quién eres? ¿Cómo te defines? Y ahorita al finalizar el programa estaremos pues dándole la respuesta y aquí veremos si usted está en la misma sintonía que nosotros. Y estábamos hablando precisamente, nuestra compañera al terminar el segmento anterior, ella tenía un buen tema y hablando precisamente sobre ahora el tema de los roles, que hay mujeres que están criando solas, que no son padre ni madre porque es una mujer, ella no puede dar el rol de padre porque no es hombre, y el padre que también educa a sus hijos solo tampoco es padre y madre porque él es hombre, él es padre y no es madre, y simplemente están tratando de llevar y sacar adelante una familia que al final del día los hijos tendrán muchos problemas, porque aunque amen a la madre que se ha esforzado por proveer y tener, han perdido a la madre que les va a ayudar, la consejera, la maestra, la doctora, la enfermera, la amiga. Sí, porque ese es el rol de la madre. Y muchas mujeres ahora lo menosprecian porque dicen son las esclavas. No, es algo muy valioso precisamente por la formación, por el hecho de que Dios las hizo con esas cualidades y esos dones tan esenciales para la educación de los hijos, esa protección, ese amor, esa enseñanza, esa preocupación. Todo eso es algo que solamente una mujer puede dar. El hombre puede dar esa protección física, esa protección en el proveer, también emocional, el marcar muy en claro, ayudarlos a salir adelante en las dificultades. Pero vemos que las mujeres
mujeres tienen esa sensibilidad. Sí, no son débiles, la mujer es frágil, pero no débil, ¿sí? Y cuando habla de fragilidad es como la rosa, usted sacuda un rosal y sí, van a caer los pétalos, pero la planta no se mueve, ¿sí me explico? Entonces, esta es la importancia de que estamos ahora en otros tiempos en donde la sociedad se ha confundido a través de toda esta mezcolanza de todo el mundo donde nos hemos globalizado y en donde algunas personas han pensado por nosotros y quieren instituir estos pensamientos a fuerzas a través de los gobiernos, que ahora lo están haciendo a través de la ONU, a través todos los que pertenecen a la ONU ahora tienen por políticas integrales meter este tipo de políticas, de ideologías de género y todo este tipo de cosas que está quitando precisamente la esencia de cada país, que está quitando la cultura, que está quitando las raíces, que está quitando el patriotismo, que está quitando todo, porque ahora venimos a hacer todos una mezcolanza de algo que ellos están inventando y que quieren hacer. Es por eso que ahora se dice que la sexualidad se construye es socialmente. Ahora no es como naces genéticamente, es como tú te percibas y todas estas teorías que verdaderamente están revolucionando y trayendo mucha confusión a las nuevas generaciones, es lo que está haciendo también ese desarraigo de la familia. Ahorita estamos perdiendo lo más importante, que es la familia, la unidad. Es como yo decía también, ya ahorita las mujeres, el hecho de pensar en ser madres, como que dicen, no, eso es muy bajo, eso es lo peor que se puede ser ahorita, cuando antes el ser madre era una bendición de parte de Dios, era algo maravilloso el poder tener vida, ¿no? Y en la palabra de Dios pues así lo dice, ¿no? Las mujeres tenemos un ejemplo claro de un pasaje bíblico ahí en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en donde podemos ver precisamente a Ana, la madre de él, que era una mujer muy amada por su esposo, pero ella se sentía mal porque no podía darle hijos, y para ella era como una afrenta ante la sociedad y ante Dios. Se sentía miserable porque decía, verdaderamente he hecho algo malo, pero ella dice que cada vez que iban al templo ella no dejaba de clamarle a Dios para que le quitara esa afrenta y le diera, y ella le promete a Dios, le dice, si tú me permites ser madre, lo que tú me des aquí te lo voy a regalar, te lo voy a entregar aquí para que te sirva en el templo. Y es donde vemos que nace Samuel, el profeta, el juez, el último juez, y es una historia muy hermosa, ¿no? Y después tiene más hijos, pero ella, después de que su hijo ya puede valerse un poco más por sí mismo, dice que lo desteta, que deja un tiempo correcto, va y lo lleva y lo presenta y dice, Señor, yo te prometí que si me das un hijo, aquí está, y lo dejó en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí, y ella cada vez que iba, cada año, pues iba y lo miraba cómo iba creciendo, pero ella le entregó la primicia a su hijo, sí, ese deseo, y Dios le siguió dando hijos, y esto es una bendición. Usted puede ver también en el patriarca Jacob, que él también, las hermanas estaban peleándose por a ver quién tenía más hijos. Al último meten hasta en el pleito a las criadas, y también le dieron las criadas para que les dieran hijos, porque ellas decían, la que gane más teniendo más hijos es la que va a ser la preferida, y siendo que él ya tenía una preferida desde un principio. Vemos también que ahí se crea una disfuncionalidad como familia. Allí vemos precisamente un hogar disfuncional a través de que él nunca quiso tener 4 mujeres. Él amaba a una mujer, nada más. Y esto trajo también en él un problema, porque no podía aceptar tampoco los hijos de las otras mujeres, porque él amaba a los hijos de la mujer que él amaba. Entonces, podemos ver todas este tipo de cosas que la misma palabra de Dios nos da, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar también en algunos versículos, pero es importante que vayamos viendo todas estas cosas de lo que estábamos hablando, precisamente eso. Vemos también a David también. ¿Cuántos hermanos eran? Eran 7. ¿Sí me explico? Y la Biblia nos habla que era el padre, no habla de la madre, no se habla qué pasó allí, nada más habla que era el más menor de los 7 hermanos, y lo tenían como el ayudante, ¿sí me explico? Termina siendo el rey de Israel,
¿sí? Entonces, vemos muchas historias en la Biblia precisamente sobre este tipo de cosas. Vemos también a un Moisés, también, ¿sí me explico? Una madre que arriesga su vida para dar ese bebé y que cuidan a ese bebé que de acuerdo a la ley tenía que morir, ¿no? A la ley de los faraones. O sea, vemos todas estas cosas, cómo las mujeres en el Antiguo Testamento luchaban por preservar la vida de sus hijos. Pero también vemos en el Antiguo Testamento a muchas gentes que a través de religiones falsas pasaban a fuego a sus hijos, los mataban. ¿Sí me explico? Lo que ahora se conoce como Parenthood, que ahora es donde se mata a los hijos, ya no es para Baal, ahora es para Parenthood, ¿sí? Es precisamente donde matan en el vientre de la madre al hijo, lo sacrifican, y esto es terrible. Estamos hablando de muchas cosas aquí y sobre todo la personalidad. Imagínense ahora las jóvenes que que les están metiendo en su mente que el hecho de estar embarazadas es un problema, el niño económico es un problema para sus vidas. Ahora sí que se están enfrentando al peor de los problemas y que ellos le pueden garantizar la solución a sus problemas con la varita mágica. Venga, a cabo el aborto es gratis, no pasa nada y es seguro, con la mentira que es seguro. Exacto. Y déjeme decirle que no hay aborto seguro. No. Y es terrible, ¿no? Sí, la verdad que terrible cómo hemos atentado, ¿no? Precisamente desde ahí atentamos contra los niños y hoy en día también pues se atenta contra la identidad infantil, ¿no? Y precisamente cuando veíamos esta tabla, ¿no? De Erik Erikson, pues precisamente nos habla de cómo en las etapas pues se da esta confusión, ¿no? Y qué importante, precisamente por eso es el rol de la mamá y del papá en todas las etapas, ¿no? Pero en estas primeras etapas porque es donde va construyendo y definiendo su identidad. Obviamente un hijo sin papá pues le va a hacer falta esa figura paterna, ¿no? Y no va a poder construir su identidad con base en eso. Por eso muchos niños chicos que crecen únicamente con mamá o con abuelitas o tías, pues se inclinan, a lo mejor no todos, si no estamos hablando de algo genérico, ¿no? Pero muchas veces ahí es donde la identidad, he escuchado, ¿no? Entrevistas, no, es que yo me crié con mi abuelita, mi mamá y un niño, me gustaban los tacones, me gustaba el maquillaje, pues hizo falta esa figura paterna o viceversa. Niños que se crían únicamente con el papá, pues también les hace falta esta figura materna, ¿no? Porque ambos, aunque han querido que nos veamos como una guerra, ¿verdad? De sexos de hombres contra mujeres, ambos son un complemento, ¿no? Y más como familia, pues ambos aportan algo importante para los hijos, para la formación del hijo. No recae únicamente en el padre o no recae únicamente en la mamá, sino es un trabajo en conjunto, porque la Biblia así lo marca, ¿no? Como una ayuda idónea. Entonces ambos se ayudan el uno al otro en la formación y ambos son pues parte importante. No podemos concebir una familia, ¿verdad? La formación de un hijo sin el papá o sin la mamá, que existen, ¿verdad? Claro que existen esas familias, no lo negamos, y que pues les ha tenido alguno de los dos que tocar ese rol, o también el rol de padres divorciados, que también pues debe ser bastante complicado tanto para los papás como para los hijos, ¿verdad? El ir generando esta identidad. Y hoy es un poquito diferente, pero antes me acuerdo que era lo peor, cuando veían, ¿no? A alguien de hijos divorciados, pues era como una etiqueta, ¿no? Muy fuerte que existía en ellos. Y fíjate que hay algo muy interesante de que precisamente los hijos divorciados, de padres divorciados, en su vida adulta también tienen temor a casarse. Porque sí, creen que van a pasar la misma situación que pasaron los padres, ¿sí? Y es que creen que son patrones que se van y empiezan a tener ese tipo de problemas graves. ¿Por qué? Porque sufrieron por esa situación y qué bonito nos damos los tres en cámara. Y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación y podamos ver, ¿no? Todas estas cosas, que están sucediendo y que verdaderamente es lamentable, porque por eso también falta el compromiso ahora de ellos, porque es verdad, muchos padres abandonaron a las mamás o se divorciaron y entonces fue un caos para ellos el perder al papá, y después vienen las disputas internas en querer jalar o manipular al cónyuge con los hijos, que eso fue también un error tremendo entre las mujeres, ¿no? Y en los hombres igual. Entonces,
vemos que ahora se enfrenta una sociedad, una nueva generación de donde se han dado más divorcios, ¿sí? Y llegamos a una generación en la que ya no creen en el matrimonio, en donde ya no quieren casarse, y hemos perdido precisamente eso esencial. Porque si no nos casamos, no tenemos hijos, pues estamos yendo a una destrucción global, nos estamos autoexterminando. Que es precisamente lo que quiere la agenda globalista, ¿no? Es lo que busca, la destrucción total de la familia, porque con aborto pues ya no hay reproducción, y con parejas homoparentales pues no, obviamente ya no va a haber, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante largo, ¿no? Esta cuestión, pero resumiendo, y ya lo hemos platicado también, pues eso es lo que busca la agenda globalista, la destrucción de una identidad. ¿Y cómo destruyes la identidad? Destruyendo a la familia, ¿no? 100%, porque ahí precisamente es donde nace, y destruyendo la idea, la religión en general, y destruyendo el concepto de Dios en los seres humanos, ¿no? Y precisamente vamos a entrar en este bloque en qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la identidad? Porque no hemos abrazado la identidad que Dios nos ha dado. Y vamos a ver el versículo en Primera de Pedro 2:9, vamos a ver qué nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué impresionante, ¿no? En este mundo precisamente que nos aleja de nuestra identidad, y que la identidad está basada más en reflectores, en sentimentalismos, en lo que yo siento, en cómo yo me siento hoy, en qué soy, ¿verdad? La Biblia es súper clara, y de hecho nos da un título mucho más grande que cualquier identidad personal. Sois linaje escogido, ¿no? Qué impresionante que hemos sido escogidos, apartados por Dios, real sacerdocio, una nación santa, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios, y creo que eso debería ser suficiente para nosotros. Y cuando abrazamos esa identidad precisamente que Dios nos ha dado, pues no hay lugar a confusiones, ¿no? Cuando tienes muy claro que eres una nación santa, un linaje escogido por Dios, pues pueden venir 1000 ideas, 1000 cosas, pero vas a estar bien cimentado en quién eres. Por eso es que nos han alejado tanto, o han querido, ¿no? Esta agenda globalista, alejarnos tanto de Dios, porque saben que estando lejos de Dios, pues el ser humano no es nada. Ahí es donde entra la confusión, quién soy, hacia dónde voy. De repente eso que parecen pues las grandes preguntas filosóficas del mundo: quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. En Dios ya tenemos perfectamente esta respuesta. ¿Quién soy? Pues soy hijo de Dios, soy criatura de Dios, soy hecho a su imagen y semejanza. ¿Hacia dónde voy? Hacia un propósito eterno, ¿no? Que el Señor tiene para mí. Y cuando caminamos bajo esta dirección, esta identidad que, como veíamos al principio, es el conjunto de rasgos y características que nos diferencian, pues ¿cuáles son esos rasgos que nos van a diferenciar como hijos de Dios? Que eres un linaje escogido, o sea, que de todo Dios te escogió, Dios nos apartó y nos ha hecho sacerdotes, ¿no? Para gobernar en el buen sentido de la palabra. Nos ha dado, veíamos en programas anteriores, cuando Jesús asciende, ¿verdad? Y dice, sí, les he dado poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces nuestra identidad no está basada en lo que podemos hacer, en nuestras habilidades, en quiénes somos. Eso lo va construyendo, pero cuando falte todo eso, cuando ya no ejerzamos una carrera, por ejemplo, si tu identidad únicamente era ingeniero, licenciado, abogado, cuando ya no se puede ejercer esa carrera, ¿no? Cuando llegue una edad en la que te jubilas. Por eso de repente también cuando veíamos las etapas, ¿no? Llega esa etapa, muchas veces la crisis del jubilado que le llaman, ¿no? Que es una etapa, o está muy tranquilo y reflexiona, estoy feliz con lo que hice, o se siente frustrado de que ya no puede seguir haciendo aquello. ¿Por qué? Porque su identidad estaba únicamente en lo que hace, pero en el Señor nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino está en cómo nos ha llamado Dios, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Incluso nuestra identidad no está en el ministerio, ¿no? Porque muchas veces también el activismo se puede disfrazar de identidad. Es que soy predicador, es que soy evangelista, ¿no? De repente, y anteponemos los títulos antes de quiénes somos en Cristo. Y eso es importante. Claro que el Señor ha repartido dones, ha repartido ministerios, ¿verdad? A cada uno de nosotros, pero nuestra identidad tampoco es el ministerio o la habilidad. Nuestra principal característica, nuestra identidad es ser hechos hijos de Dios, y todo lo demás pues obviamente es añadido, ¿no? Y como hijos de Dios pues somos representantes obviamente de Dios en esta tierra. Ahora es importante entender que
hay un error también en entender de que todos somos hijos de Dios. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría siente que todos son hijos de Dios, ¿no? Porque si usted lee Génesis, usted va a encontrar que Dios nunca dice que toda su creación son sus hijos. ¿Sí? Claro, son creación de Dios. Ahora sí. A lo que vengo por lo que mi compañera estaba diciendo, cuando nosotros tenemos la identidad de ser hijos de Dios, ¿es por qué? Porque conocemos a Dios. Así es. ¿Sí? Aquel que no conoce a Dios, que no sabe quién es su Padre eterno, aquel que no conoce lo que le gusta y le disgusta a Dios, aquel que no sabe lo que Él le pide y lo que Él desea, ¿sí? Entonces, pues no puede ser un hijo, ¿sí me explico? No puede reconocerlo. Ahora, Dios no tiene hijos, perdóneme que lo diga, bastardos. No. ¿Sí? Los hijos son naturales, y eso es ¿por qué? Porque el hijo ahora aquí no es que hayamos nacido bajo esa fe, porque la fe de nuestros padres no nos hace ser hijos de Dios, ya que la salvación es particular, es individual. Ahora, uno tiene que tener ese encuentro con Dios, ¿sí? Uno tiene que tener esa reconciliación con Dios, ¿sí? Uno tiene que buscar a Dios para ser verdaderamente su hijo. Y cuando usted lo reconoce, entonces usted está aceptando lo que Dios le está pidiendo, y usted está reconociendo que necesita vivir en la manera que Él indica, y que usted tiene, si hay cosas que usted tiene que dejar, que a usted le causan placer y que le gustan mucho, las va a dejar. ¿Por qué? Porque está prefiriendo, ¿sí?, estar bajo la cobertura de su Dios, de su Padre eterno, que bajo sus deseos carnales. ¿Y por qué tomo esto? Porque aquí la Escritura nos decía real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí donde te dice real sacerdocio, nos habla de que todos los varones que hemos conocido a Dios, pues venimos a tener ese sacerdocio. Nosotros somos los que enseñamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, somos los que tomamos los devocionales, somos los que enseñamos la fe a nuestros hijos. No es obligación de la mujer como ahora está, ¿sí? Es el hombre el que tiene que tomar su posición ante Dios, al igual que ante el mundo como ahora, porque estamos hablando de que los roles se han invertido, porque el hombre ha dejado su lugar y ahora las mujeres están tomando esos roles de liderazgo porque el hombre se ha achicado o se ha hecho a un lado. Pero Dios quiere que nosotros verdaderamente tomemos nuestro rol que Él nos ha dado. Ahora, si yo soy hijo de Dios, entonces a mí me toca, ¿qué? Enseñar a mis hijos, el mostrarle a mi esposa que la amo, también enseñarle la palabra de Dios, que ellos puedan tener esa conexión con Dios a través de uno, porque déjeme decirle que el día que usted esté en la presencia de Dios, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, sea hijo de la creación, porque dice que por eso va a venir un juicio. A cada hombre, déjeme decirle, a cada hombre Dios nos va a pedir cuentas por lo que nos entregó. Como esposas, como hijos, todo, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Y esto es algo que muchos no saben y no conocen y desconocen todas estas cosas, porque si todos los hombres entendieran que van a tener que van a ser confrontados por Dios por lo que dejaron de hacer en esta tierra, porque déjeme decirle que Dios nos va a juzgar por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por lo que hablamos y por lo que no hablamos, ¿sí? Y esta es la parte que aquí como hombres, si no logramos entender esta parte y nos metemos en el rebaño del Señor y nos metemos verdaderamente a conocerlo y a servirlo, ¿sí? Porque Él nos dice que Él nos adopta, ¿sí? Él nos da una adopción en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Así que Él tiene un pueblo que Él reconoce, ¿sí? Y ese es Israel, ¿sí? Pero dice que también hemos sido arraigados en esa vid, ¿sí? Así que nosotros nos ocupa ahora como hombres el reconocer a Dios y tener esa identidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no ha reconocido a Dios, no tiene una relación con Dios, no sabe quién es Dios, no sabe lo que Dios demanda de usted, pues usted, aunque se diga ser hijo de Dios, no lo es.
porque no tiene una identidad. Porque el hijo, como decía en un principio en el programa, mi apellido viene por mi padre, mi primer apellido viene de mi padre, ¿sí me explico? El segundo apellido es de mi madre. El por qué me llamo Rafael, bueno, porque soy la 7ª generación de Rafaeles en mi casa y mi hijo es la 8ª, ¿sí? Así que hay un árbol genealógico que dice que el primer hijo de cada generación pues lleva el nombre del papá. Entonces, aquí va todas estas generaciones, bueno, yo sé mi identidad, yo sé quién fue mi padre, sé quién fue mi abuelo, sé quién fue mi bisabuelo, pero el entender nosotros que tenemos este nombre, también sabemos de dónde vienen nuestras raíces, ¿sí? Sé que provengo de raíces libanesas, como de raíces españolas, como de raíces mestizas y como raíces indígenas. Entonces, tengo una mezcolancia, pero yo sé de dónde vengo, ¿sí? Tengo esa estructura en lo natural, pero también en lo espiritual sé quién soy. Claro. Soy un hijo de Dios, ¿sí? Y antes de poner cualquier, como decía mi compañera, cualquier título, yo sé quién soy, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Y no es porque me alabe o por esto, no, porque yo reconozco, porque he vivido en estos últimos 29 años el buscar y el conocer a mi padre y el hacer lo que él quiere, y créame que eso cuesta también mucho, el someterse a lo que nuestro Dios quiere, porque es dejar muchas cosas que este mundo verdaderamente muchos no quieren dejar. Los placeres de este mundo, créame que es lo más difícil para dejar, pero también Dios nos prohíbe de esos placeres, de algunos de esos placeres que no son correctos delante de Dios. Así que sí es importante el entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Sí, así es. Justamente estaba pensando en el texto bíblico. Me gusta mucho ese texto porque resume todo, ¿no? Sí. Donde dice linaje escogido, real sacerdocio, me remonta al Antiguo Testamento, ¿no? Vemos de Génesis y en los Jueces. Sí. Vemos los linajes de las genealogías, ¿no? De dónde venía. Y me llama la atención que en la Biblia era su padre tal y su madre tal, ¿no? Y muchas veces eran hijos de diferentes tipos de mujeres, ¿no? Que a lo mejor cometieron un error, o otras que sí venían ya un linaje bien, ¿no? Pero Dios los escoge para cambiar ese linaje, y vemos muchos de ellos en real sacerdocio de que fueron reyes sacerdotes, ¿no? Y justamente eso es lo que define hijos de Dios, ¿no? Tal vez no hemos percatado de qué grandes somos, que somos linaje escogido. Ese linaje escogido es el sacerdocio, y justamente remonta a Elí, que era un gran juez, ¿no? Que tenía un sacerdocio, pero ¿qué hacen sus hijos? Sus hijos yo decía, no quieren ese sacerdocio, ¿no? Y nosotros está el querer ser linaje escogido sacerdocio, ¿no? Que de ser un hijo de Elí o un hijo de Dios, ¿no? Y hay que escoger ser hijos de Dios. Así es. Pues esto pique se extiende, nos vamos rápidamente al último corte comercial y volvemos. No se pierdan su programa Rompiendo Paradigmas. Muy buenas tardes, estamos en su programa Rompiendo Paradigmas con Ismeraí García, Jamaí García y Rafael Loera en su programa Rompiendo Paradigmas en 101.5 FM Más Radio, la voz de la verdad en La Paz, Baja California Sur. Ahorita tenemos una temperatura muy como de 30, está haciendo calor, ¿verdad? Sí, tenemos mucha calor aquí los paseños, pero pues es parte, en las tardes tenemos mucho fresco y en las mañanas tenemos mucho calor, pero así es la vida aquí en La Paz, así que pues estamos contentos y echándole muchas ganas, y pues estamos en este programa analizando y viendo precisamente quiénes somos, ¿no? Nuestra personalidad, y ahorita nuestra compañera Jamaí estaba terminando y hablando precisamente de que tenemos que ser hijos de Dios, y ella estaba usando la analogía de Elí, el sacerdote Elí, ¿verdad? Y Samuel, podemos verlo en la analogía, allí lo podemos enredar bien, porque Samuel era hijo de Dios y Elí pues aparentemente también, pero Elí hacía lo malo y Samuel hizo lo bueno, ¿no? Entonces aquí es donde vemos que necesitamos trabajar precisamente, aunque Elí decía
que era el sacerdote de Dios, recibe juicio de parte de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo malo y le dijo, Ajá. el día que mueran tus hijos, ese mismo día vas a morir. Sí. Sí, claro, justamente vemos también en los jueces, ¿no? Las genealogías, quién era la madre de Salomón, ¿no? Era Betsabé, era su mamá, ¿no? Y justamente y dice que Betsabé era la mujer de un fiel guerrero del rey David, hasta que David se enamora de ella, ¿no? Y comienza toda esa historia, ¿no? Y era esposa de Urías el hitita y posteriormente el rey David y madre de Salomón, ¿no? Vemos cómo Salomón, a pesar de cómo fue digamos, cómo fue procreado todo eso, ¿no? A pesar de eso, Dios lo tenía escogido, ¿no? Era sabio Salomón, tenía esa sabiduría, ¿no? Salomón, como Dios lo escoge sin importar, ¿no? De dónde venía. Y justamente esos son los linajes del real sacerdocio. Y muchas veces, a veces como cristianos, sí, soy linaje escogido, real sacerdocio, pero va más allá, ¿no? Como tan grande que Dios nos escoge para algo, ¿no? A veces he escuchado muchas veces, no es que vengo de padres así, yo soy lo único que vengo a la iglesia, ¿no? Pero cuando somos hijos de Dios hay un real sacerdocio. Realmente está en ti el escoger ese linaje, escoger ese real sacerdocio, escogió a ti, pues ahí comienza todas tus futuras generaciones, comienza genealogía en ti. Muchas veces a lo mejor le han costado a sus abuelos, bisabuelos, no sé, el estar en que nosotros vamos a estar aquí, ser hijos de Dios totalmente, porque realmente ese linaje escogido somos desde el principio. Y hablando de los hijos de Eli, cómo se comportaban, ¿no? Los hijos de Eli, como Eli vendría siendo un gobernante, digamos, como un juez y como un gobernante, digamos, trasladamos a esos tiempos, un gobernante totalmente, ¿no? Eli, como vemos cómo trata, ¿no? Cómo Dios trata con él de una manera, no decimos, pues dame a tus 2 hijos, pues qué padre, ¿no? Pues sí, aquí están, ¿no? ¿Verdad? Sí, se van a morir y eso, o sea, qué sorprendente, obviamente un padre... ¿Cuál es la reacción de padre y una madre? No, mis hijos no, Exacto. Pero Dios trata con él de una manera y con sus hijos también de alguna manera, ¿no? Justamente estaba leyendo el libro de los jueces de estudio y me ponía a recapitular cada linaje, ¿no? De cómo... Y nosotros venimos de ese linaje que a veces nos falta creernos que venimos de ese linaje que somos escogidos. Y justamente Dios nos escoge para algo, ¿no? Y para los jóvenes se me estaba viniendo a la mente, hablamos de la vocación y todo eso, ¿no? Cómo podemos... Hay una frase que vi, me gustó, que tu vocación está ligada a tu propósito, al propósito que Dios tiene para ti, ¿no? Justamente el linaje escogido, el sacerdocio es con un propósito, ¿no? Hay que creernos la que venimos de un linaje y de un linaje escogido, de un real sacerdocio, somos hijos de Dios y que somos cambiados, transformados, y somos hijos de Dios cuando creemos en Él, cuando comenzamos a creer en Él, recibimos ese perdón de Jesucristo por medio de aquel sacrificio en aquella cruz, ¿no? Desde ahí somos hijos de Dios, así como somos, y no siempre vamos a quedar siendo hijos de Él, ¿no? Siempre hay que ser hijos de Dios, arrepentirnos, decir, yo me la creo, yo voy a ser de ese linaje escogido tan hermoso, de ese llamado, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. Ya no nos las creemos, y el día de hoy te invito a creer que de verdad eres un linaje escogido, que hay un sacerdocio en ti. Justamente ayer escuchaba una prédica sobre el real sacerdocio, de que realmente somos escogidos para algo y que debemos de tener eso en nuestro corazón, de ir, si tengo ese real sacerdocio y lo voy a ejercer, porque muchas veces podemos venir en real sacerdocio, pero de un linaje escogido, pero no lo ejercemos, ¿no? Ejercer, ¿y cómo lo podemos ejercer? Desde los padres, ¿no? De los dos, cómo ejercen de tomar, justamente hablábamos de tomar su rol, del padre que tiene que tomar su rol, ¿no? De la madre también tomar su propio rol, y los hijos también tomar nuestros propios roles, porque muchas veces se deja así, los hijos también debemos tomar los hijos de obediencia, de ser obedientes, de dejarnos guiar por los padres también, sobre todo, cuál es el papel de una madre, de un real sacerdocio, ¿no? Cómo es dar amor, es educar, es también es obediencia también, todo eso. Como es el padre, también es protector, también es proveedor, y decían, es que va más allá también de ser proveedor, es de también guiar a su familia entre los dos, a educar y guiar a sus hijos, ¿no? Para
ese real sacerdocio y continuar con ese sacerdocio. Muchas veces se puede perder, no que se pierda, pero todos tomamos la decisión de poder seguir. No, y sí se pierde, perdón que te interrumpa, pero sí se pierde precisamente. Elí perdió su sacerdocio, ¿sí? Luego vemos que también Samuel, allí termina su linaje, también, porque sus hijos estaban haciendo lo contrario a lo que él hacía. ¿Y qué vemos aquí? Aquí también hubo un problema también con el profeta Samuel. Aunque muchos dicen es que los hijos siguen el ejemplo de los padres. Yo ahí bíblicamente yo siempre he dicho que no es tanto es así, porque lo veo precisamente en muchos hombres de Dios, que los hijos no hacían lo que los papás hacían para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántos Enós caminaron con Dios? Sí, o sea, sí, o sea, vamos viendo, ¿no? O sea, ¿cuántos Enós caminaron con Dios? Sí, vamos viendo cuántos Samueles salieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la parte aquí, y esto es importante, que tenemos que tener esa relación personal con Dios, porque verdaderamente el recibir este linaje, este regalo que Dios nos da y que nos pone precisamente en una mirada hacia Él, como linaje escogido, como incluso en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos embajadores, no somos cualquier cosa. ¿Sí me explico? Un embajador no puede ser cualquier gente. Un embajador va a una nación a mostrar lo mejor de su país, a hacer relaciones, a mostrarle a esa nación que su nación es poderosa, que su nación tiene cosas. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Dios quiere, que compartamos nuestra fe. Precisamente eso es lo que Dios quiere que compartamos ese amor de Él, esa fidelidad de Él, ese poder que tiene sobre nosotros, ese poder que tiene sobre nuestra eternidad, porque Él tiene el poder sobre nuestra eternidad cuando nosotros hemos verdaderamente recibido a nuestro Dios. Nosotros podemos ver precisamente a los hijos de Noé. Usted ve ahí rápidamente, después salió un hijo así medio malcriado y encontramos que ahora su descendencia recibe un castigo, ¿sí? Podemos ver a los hijos de David, ¿sí? Uno que atentó matar a su padre por quedarse con su propio reino de su papá, Absalón. Sí, o sea, podemos ver en la Biblia precisamente a Judá, que se metió también con una de las concubinas del papá. O sea, podemos encontrar a muchos, ¿sí? En la Biblia, por eso la Biblia nos muestra todo. ¿Y quién se pudiera esperar de que la descendencia de Jesús viniera de mujeres no del pueblo de Dios, de prostitutas? O sea, esto es tremendo. O sea, aquí es donde deberíamos nosotros manejar esta cosa interesante, porque cuando esas personas, esas mujeres reconocieron al pueblo de Dios, reconocieron que Dios era poderoso, porque esa mujer, Rahab, reconoce y ayuda a los espías. Ella reconoce que su Dios es poderoso, ¿sí? Ella lo reconoce y ella recibe promesa. Y también de ahí viene la genealogía de Jesucristo. Si la vemos la genealogía, entonces encontramos también a la nuera de Noemí, ¿sí? Ruth. Entonces, Tamar, encontramos muchas mujeres que no eran del pueblo de Israel, y aquí es donde tenemos que ver. Incluso podemos ver los favores de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios hace un milagro de sanidad de lepra y lo hace con un hombre que no era israelita, nada más, ¿sí? Entonces, verdaderamente Dios quiere, Él quiere, y dice que San Juan 3:16 nos lo deja bien en claro lo que Él quiere, y darnos esa identidad de hijos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Nos muestra el gran amor que tiene hacia toda la humanidad y que quiere darnos esa investidura de hijo. Pero para que nosotros podamos ser hijos de Dios, le tenemos que recibir, como nos dice San Juan 1:12. ¿Sí? Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo precisamente que Dios pone pautas y que nos va diciendo, si ustedes entran aquí, ¿sí? Porque nada más un camino hay, ¿sí?
Nada más un camino hay para llegar hasta el cielo. Y ese camino, dijo Jesucristo, yo soy el camino. El único camino es Jesucristo. Jesucristo, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted no puede llegar al Padre. Y dice él, el Padre y yo somos unos. Dice, mis discípulos también van a ser uno, en mí y en mi Padre. Entonces, aquí la única manera en que nosotros podamos tener la identidad de hijos de Dios, y esto es lo que estamos hablando sobre la identidad, y de crear una identidad y verdaderamente decir qué identidad tenemos, es precisamente el venir a ser hijos de Dios, y eso nos conlleva a, número 1, reconocer que somos pecadores, reconocer que no somos hijos de Dios porque hacemos lo malo, ¿sí? Número 2, arrepentirnos de todo corazón, de todos nuestros pecados y de nuestra vida anterior. Y número 3, invitarlo a que Él sea el dueño de nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos de nuestra mente, de todo lo que nosotros somos. ¿Sí me explico? Porque el corazón en sí es un músculo importante que bombea la sangre para todo el cuerpo. Pero nuestro verdadero yo no se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, por eso dice que tenemos que renovar nuestras mentes, ¿sí? Tenemos que tener una renovación completa de nuestros pensamientos, de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos nosotros verdaderamente servir y hacer lo que el Señor dice y lo que el Señor anhela y quiere de nosotros, ¿sí? Él dice que Él tiene planes para nosotros, y los planes de Dios no son de calamidad, sino de bienestar. Dice en el Antiguo Testamento, dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? Entonces, aún en estos tiempos, el Evangelio nos dice que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo, ¿sí? Y no nomás él, sino también su casa. Entonces hay una promesa en todo esto, y yo le animo a todos los que nos están escuchando. Si usted pensaba que era hijo de Dios, yo nada más le digo, ¿cómo puede reconocer que es hijo de Dios? Bueno, porque usted tiene una relación íntima con el Padre. Usted conoce lo que le agrada y le desagrada de su vida. Usted está esforzándose por agradar a su Padre, en no hacer el pecado, el retirarse de pecar, ¿sí? Tal vez no todos los pecados los va a dejar, pero usted va a estar luchando. Y aquí, cuando dice usted va a estar luchando, es que usted va a tener una lucha interna en decir, es que esto no agrada al Señor, y perdóname, Señor. Va a haber momentos en donde va a estar llorando, y va a estar otros momentos en donde va a decir, pude vencer, ¿sí? Pero esa es la lucha de un hijo de Dios. El hijo de Dios no es aquel que dice, no, ya conozco toda la Biblia, me sé todos los textos de memoria. Es aquel que lucha cada día de su vida por agradar a su Señor. Y en el momento en que él la riega, él pide perdón. Por eso dice la palabra que no llegue tu enojo, que no pase hasta la noche, que si tienes un problema con tu hermano te arregles, en vez de traerle una ofrenda a él. El Señor nos deja muy en claro lo que Él quiere. Él quiere que vivamos en paz con los demás, pero con Él también. Entonces, para poder nosotros estar en paz con Dios, tenemos que ponernos en paz con los demás. Porque si no perdono a mi hermano, ¿cómo Dios en su justicia me va a perdonar? Así que todo esto nos lleva nos genera verdaderamente, el ser hijos de Dios nos lleva a ser personas con misericordia, a ser personas que han aprendido a perdonar, a ser personas tolerantes, a ser personas que buscan el bien común de todos, a ser personas que luchan por el bien, ¿sí? A ser personas que hablan de su Padre en todo tiempo, a ser personas que están en constante movimiento, mostrando su fe y mostrando quién es el Dios que camina con ellos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero a lo mejor usted no lo sabía, o usted estaba engañado y estaba pensando de que usted verdaderamente es un hijo de Dios, porque se han dicho muchas mentiras sobre eso. No, usted lea la Biblia y usted se va a dar cuenta a quién escoge Dios en el Antiguo Testamento para ser su pueblo. Y luego después usted lee el Nuevo Testamento y usted va a darse cuenta cómo es que somos aceptos para Dios. Entonces, no somos todos hijos de Dios, somos creación de Dios.
al igual que los árboles, al igual que los peces, al igual que las aves. Somos una creación que Dios quería tener en una eternidad, que tuviera una relación con Él, pero vemos que el primer hombre y la primera mujer fallaron y rompieron esa relación con Dios, pero Dios dijo, bueno, estos les voy a tener que echar la mano, y es por eso que viene su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Acabamos de pasar ahorita la semana mayor, en donde la crucifixión, pero la resurrección, y la semana pasada también hablamos de la venida. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta verdaderamente que necesitamos verdaderamente entrar en esa identidad de hijos de Dios. Y para hacerlo, como le dije, número 1, usted se tiene que reconocer un pecador, porque Jesús no vino por bueno, sino por pecadores. Y dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno, ¿sí? Dice que por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, así de sencillo. Así que, número 2, ¿sí? Confesar sus pecados a Dios, ¿sí? Pedir perdón. Y número 3, recibirlo en su vida y que Él sea gobernando su vida, sus emociones, sus sentimientos, todo lo que usted es. Porque si no es así, déjeme decirle que nada más usted se engañó a sí mismo. Usted cree que vive una religión y que la religión le salva, pues se va a llevar una sorpresa. Porque dice la Escritura muy clara, dice, en aquel día muchos dirán, no dice el Señor, dice, ellos dirán, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿sí? En aquel día van a llegar muchos diciendo, hey, nosotros somos tus hijos, y va a decir el Señor, ¿y de dónde saliste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿No? Y se van a dar cuenta que allí dice que se va a oír el crujir y el rechinar de dientes, ¿sí? Porque dice la Escritura clara, en aquel día ellos dirán, no es Dios diciendo, estos son mis hijos que se equivocaron y pásenle al gozo de su Señor. No, dice, ¿y quiénes son estos? Y ellos dicen, nosotros en tu nombre hicimos esto, y va a decir Él, apartados de mí, nunca os conocí, porque ellos mismos van a creer que verdaderamente estaban sirviendo a Dios. Hay mucha gente que cree que está sirviendo a Dios y no lo está haciendo, ¿sí? Dice que del buen árbol hay buenos frutos y del mal árbol hay malos frutos. Entonces dice la palabra de Dios, es muy clara, dice que por sus frutos los conoceréis. Y si usted está en contra de hacer lo bueno, de predicar el evangelio, de extender el reino de Dios, de leer la palabra de Dios, de asistir a una iglesia, porque hay muchos que de dar de sus ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted está en contra de dar, si a usted le pesa dar un 5 para la obra de Dios, pues déjeme decirle que usted no puede ser hijo de Dios, porque la bondad y el amor y la misericordia de Dios no están en usted. Y los hijos de Dios tienen bondad, amor y misericordia. Así es. Sí, así es, y también eso nos lleva también a la Escritura, ¿no? En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y qué interesante pasaje, porque hechura suya, ¿qué es una hechura? Pues traducido es como una obra maestra, ¿no? O sea, el Señor nos diseñó tan específicamente también, somos, qué maravilloso ser parte, ¿no? Justo en esta división que hacía de la creación de Dios, que el Señor nos formó como un escultor, ¿verdad? Hace una escultura que le da ese detalle, todo ese perfeccionismo, pues así Dios nos creó, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y somos hechura suya, y entonces quienes le hemos aceptado, pues somos hijos suyos creados para buenas obras. O sea, tiene un buen propósito el Señor para cada uno de nosotros, y eso no significa que todo va a ser felicidad, ¿no? El decir creados para buenas obras que Dios preparó de antemano no significa van a tener una vida perfecta, pero sí que dentro de todas las situaciones y problemas, pues vamos a estar bien afianzados, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús, nuestra identidad no está en las circunstancias, en los problemas, en las situaciones. Y justo me encanta lo que decían acerca de las genealogías, ¿no? Que en la Biblia están muy precisas, y me encanta cómo inicia Mateo, de todos los evangelios Mateo, porque inicia con toda la genealogía de Jesús, y no se le escapa, ¿no? Ningún nombre a cada uno, y personas que pudieran parecer a la vista descalificados, ¿no? Para muchos, o sea, ¿cómo vas a incluir a ciertas personas en esa genealogía? Mateo lo recalca precisamente porque nos habla de que nuestra identidad no está en el pasado, ¿no? Que hayamos tenido, nuestra identidad no está en los errores, en las situaciones. Ahorita hablábamos de situaciones o de diferentes familias, ¿no? Que les ha tocado vivir. Tu identidad no está en que eres un hijo
o una hija de un padre, una madre soltera, de divorciados. Tu identidad no está en que hubo algo fallido en ti, no, tu identidad está en quién eres hoy en Cristo Jesús, y que eso pues forma parte de la vida, de las experiencias, pero no nos afianzamos a eso, no nos afianzamos a los errores, a las situaciones que nos ha tocado vivir, porque en Cristo tenemos una nueva vida, y a pesar de los errores, y esto no es garantía tampoco para pecar, pues Cristo me perdonó y ahora voy a pecar y eso porque sé que me va a perdonar. No se trata de eso, porque el Señor confronta, ¿no?, también el pecado, y le dice, por ejemplo, a la mujer que iba a ser apedreada, vete y no peques más, o sea, no lo vuelvas a hacer. Pero Jesús no te descalifica por tu pasado. La gracia de Dios es lo que te califica y te da el poder de su Espíritu Santo para generar, ¿verdad? Porque tienes una vida nueva, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que llevó en la cruz, ¿verdad?, todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, y eso es lo que nos da una nueva vida en Cristo. Cuando veíamos de la resurrección, ¿verdad?, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, y le dice, ¿crees esto? Realmente creemos que todo, haciendo la analogía con la muerte de Jesús, pues también toda esa vida muere en nosotros, esos malos caminos, esa mala vida muere en nosotros para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, y es una vida eterna que no se termina aquí. Nuestra vida terrenal aquí termina, pero va mucho más allá, y tenemos una nueva vida, y el Señor preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que tenemos una identidad con propósito, ¿no? Porque somos llamados hijos de Dios, porque tenemos un propósito a quienes le hemos aceptado, y por lo tanto tenemos que andar en esas obras, es decir, buscar lo bueno, ¿verdad?, para que entonces todo lo demás pueda ser añadido. Así que la próxima vez que nos pregunten, ¿verdad?, quiénes somos, vamos a basar nuestra identidad en que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, y que somos hijos de Dios, ¿verdad?, listos para hacer lo que Él nos ha llamado, y nunca descalificarnos por nada de lo que nos descalifique el mundo, sino calificarnos por la gracia de Dios y por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pues es así, ¿no? Comenzamos el programa con una pregunta, ¿no? Yo le dije, pregúntele a su vecino cómo lo define, y que le diga quién es usted, defínase, ¿no? Bueno, pues ahorita lo acaba de decir también mi compañera, ¿sí? Si usted me pregunta quién soy yo le voy a decir rápidamente y sin titubear que soy un hijo de Dios, ¿sí? Lo que hago para vivir y lo que hago, eso no me identifica lo que soy, ¿sí? Porque mi identidad se encuentra en Dios, en quién es mi Padre, ¿sí? En lo espiritual, ¿sí? Y en lo físico también. Tuve un padre físico, ¿sí? Él ya está en la presencia de Dios, y nos vamos a gozar allá un día que cuando nos reunamos todos los 8 Rafaeles que somos en generaciones, ¿no? Esperando toparme a todos allá, y los que no, pues bueno, nada más a los que me tope allá, ¿no? Pero hay un cambio, ¿no? Puedo estar seguro de que mi padre está allá. Él reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Puedo decirle sin ningún temor que también voy a ir para allá, ¿sí? No por mi esfuerzo, no por esto, no, sino por la gracia y la misericordia de Dios que tiene hacia conmigo todos los días. Y puedo también asegurar que también mi hijo estará allá. ¿Por qué? Porque verdaderamente hemos enseñado esa parte, ¿sí? Y como decía mi compañera, a lo mejor los hijos, tú como hijo de pastor o como hijo de diácono o como hijos de líderes, viven una vida muy difícil en la iglesia porque todos exigen perfección en ustedes. Déjenme decirles que no pasa nada. Lo importante es quiénes son ustedes delante de los ojos de Dios, no de las personas, y que se procuren llenar y acobijarse y acurrucarse en el Señor, en el que camina a un lado de ustedes, porque al final del día su Dios y su Rey es Jesucristo. Así que ahorita estamos en eso y estamos contentos de poder compartir esta palabra con ustedes. Y como les dije, si usted quiere recibir a Cristo, haga esas 3 cosas que le dije. Número 1, reconozca ese pecador. Número 2, confiese sus pecados. Y número 3, recíbalo como el único Señor y Salvador. Y de esa manera usted vendrá a tener una nueva identidad, la identidad de un hijo de Dios. Y bueno, pues se nos fue el programa, amigas, compañeras, hermanas en Cristo. Pues estamos aquí en su programa Rompiendo Paradigmas. Nos vemos la
próxima semana. Este ha sido un gusto y un placer. Así que pues estamos en Más Radio 101.5 FM, La Voz de la Verdad, y con mi compañera Ismeraí Y Jamaí. y su servidor Rafael Loera. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Hasta Dios luego. los bendiga. Bye.